Hola amigos, nos vemos de nuevo en Arte Divarius. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo se puede dibujar sin saber dibujar mediante la observación perceptiva y sensitiva. Para utilizar esta forma de dibujar en la que no se necesita saber, tener conocimientos académicos, hay que utilizar la observación perceptiva y sensitiva, pues esta te permitirá dibujar correctamente sin saber dibujar y sin utilizar los procesos académicos clásicos que se enseñan en las universidades de arte y que requieren un estudio y un aprendizaje muy arduo y largo. Vamos a hacer un ejemplo. Tenemos aquí la foto de un abuelo, la cara de un abuelo, y vamos a empezar para ver de qué estamos hablando. Vamos a hacer un ejemplo, ¿vale? Pues en este caso, lo que deberíamos de hacer es observar las masas geométricas que forman los efectos de luz y sombra sin determinar elementos que reconocemos como objetos, quería decir como ojos, narices, bocas, sin determinarlos. Tenemos que olvidarnos de esos elementos y verlo todo como si fuera un puzzle con formas geométricas basadas, como he dicho antes, en los efectos de luz y sombra. Vamos a empezar. Bien, yo dibujaría, pues el ojo izquierdo empezaría con, a ver, tenemos que olvidar de hablar con palabras que determinen conceptos que ya tenemos aprendidos como ojos, etcétera, hemos dicho. Vamos a ver esta masa constituida, este cuadrado, con un tono determinado de oscuro, que forman las cejas, los ojos, lo que son las bolsas, forman un cuadrado. Vamos a empezar a dibujarlo. Lógicamente, más o menos, tiene esta forma. Más o menos, ¿no? Aproximadamente. ¿Eh? Todo esto, aproximadamente. Ahora vamos a dibujar la masa cuadrada rectangular que forma las sombras junto con las cejas, los ojos y las bolsas. Vamos a dibujarlos. En el dibujo podríamos decir que es una labor, este tipo de forma de dibujar, es una labor de un trabajo objetivo y visual que consiste en analizar el aspecto físico del modelo que queremos dibujar y trasladarlo al papel junto con sus accidentes de forma, tono y dimensiones, formando un puzzle, como decía. Lógicamente, este cuadrado tiene una relación con el otro rectángulo, este rectángulo y este, tienen unas relaciones, prácticamente miden casi igual de ancho, este un poquito más, entonces eso deberíamos de tenerlo en cuenta. Yo diría que aproximadamente sería esto, aproximadamente, es un poquito más grande que este. Ahora vamos a dibujar digamos, el puente de la nariz y la nariz en sí. Olvidaros de que es una nariz, esto debemos verlo como un triángulo con eh, como un triángulo, una forma de triángulo. Lo dibujamos, ese triángulo, efectivamente, más o menos así. Tener en cuenta que el alto de la nariz, el puente de la nariz, junto con la nariz, es un poquito más pequeño que el ancho de los dos ojos, de los dos rectángulos que hemos dibujado antes. O sea, este alto del puente de la nariz mide un poquito menos que el ancho de los dos cuadrados que hemos dibujado. Esas relaciones es lo único que tenemos, bueno, una de pocas cosas que tenemos que determinar a la hora de dibujar de esta forma, teniendo en cuenta la observación perceptiva y sensitiva. Vale, vamos a seguir. Ahora dibujaríamos esta forma de aquí, que está constituida por la línea de la boca superior junto con la línea de la nariz, la base de la nariz y, digamos, la parte de la parte de la cara, de las mejillas. Vale. Más o menos. No es totalmente, no forma una línea totalmente horizontal perfecta, sino que está un poquito oblicua, es un poquito oblicua. Esta forma geométrica es la que tenemos que dibujar ahora, y ya lo hemos dibujado. Ahora dibujaríamos la sombra que está constituida por la línea superior, formada por digamos, la línea del bigote y la línea superior de la barbilla, del labio inferior. Esta sombra de aquí. La dibujaríamos teniendo en cuenta dónde empieza cada límite. Si nos damos cuenta de este límite de la boca, lo que es la comisura de la boca, lanzamos una línea hacia arriba y coincide más o menos en el centro, un poquito la parte derecha del rectángulo derecho, de arriba. Más o menos, exacto, muy bien. Y haríamos lo siguiente con la otra comisura que más o menos coincide con el centro del rectángulo de la parte izquierda. Más o menos aquí. Estaríamos hablando, exactamente. Y haríamos la forma de la sombra. Ahora podríamos dibujar la forma de la sombra producida por el efecto de la luz y por el labio inferior. Digamos, esta zona, esta dimensión desde
esta línea de la sombra con la otra línea de la otra sombra, de la parte inferior, vemos que podríamos relacionarla con la sombra mismo, más o menos miden lo mismo, haríamos la misma dimensión. Aquí estaría más o menos la sombra. Ahora podríamos dibujar la parte, una forma geométrica que forma, digamos, la frente. En esta parte podríamos hacer esta masa, podríamos dibujar esta masa, que mide más que el ancho vertical del primer cuadrado, mide un poco más. Estas líneas no existen, pero nos las estamos imaginando para realizar el puzzle geométrico que tenemos que realizar al principio. Estas líneas no es necesario hacerlas, pero para poder aprender un poco y entender lo que estoy diciendo, pues es necesario hacerlas. Ahora podríamos realizar lo que es la mejilla, forma una forma con respecto a la forma del cuadrado izquierdo y el puente de la nariz. Estaríamos hablando de esta forma, más o menos. Ahora trazaríamos lo que es la barbilla. Vemos que el ángulo de la barbilla es un poquito más ancho, el ángulo, digo yo, la zona que hay entre la barbilla y la sombra es el mismo que desde la sombra hasta el contorno de la sombra de la boca inferior, de la zona inferior de la boca. Haríamos esto. Intentaríamos, a la hora de dibujar, llevar al papel una impresión visual escueta, simple y, digamos, despojada de todo aquello que podamos definir con nombres concretos como nariz, ojos, cejas, como hemos dicho antes. No hay que pensar en los objetos y cosas, sino considerarlos todo como una serie de sensaciones, de formas, tonos y estructuras geométricas que forman un puzzle o rompecabezas en el que se tiene que situar cada uno de aquellos elementos en su sitio y en su sitio que está condicionado. Y así formaremos poco a poco el conjunto. Ahora vamos a dibujar esta zona de aquí, esta forma geométrica que forman las líneas de las cejas y las líneas del pelo, del comienzo del pelo, que más o menos sería esta forma. Aquí formaríamos un triángulo especial, un triángulo, y aquí podríamos formar otra figura geométrica, aproximadamente así. Vamos a dibujar esta forma geométrica que está compuesta de parte de la oreja, de la parte derecha, y vemos que coincide casi con la línea de la oreja, de la línea de la ceja superior, la línea superior de la ceja, mejor dicho. Comienza aquí, digamos, haríamos esta forma, terminaría aquí, aquí, aproximadamente. Y la parte que corresponde de la oreja, la parte inferior, sería desde aquí hasta aquí. Aquí donde comienza la oreja en su parte inferior, coincide con la línea del bigote, que sería esta. Entonces terminaríamos, más o menos estaría ahí. Podríamos definir un poco la ceja para darle forma, un poquito de definición a las cosas. Aquí comenzaría la línea inferior del ojo. Y aquí hay un ángulo que forma una parte blanca del ojo. Lo dibujaríamos así de momento. Y en la otra parte de la masa tonal, aquí estarían las bolsas. Y aquí vemos un triángulo que forma también la zona blanca del ojo. Y la parte inferior de las cejas, aproximadamente. Aquí lo hemos hecho mal. Vamos a empezar otra vez. Aquí estaría el triángulo blanco del ojo, aquí el otro triángulo, aproximadamente. Los ojos tienen que, lógicamente, están situados en la misma línea. Ahí me he ido un poco. Ahí dibujaríamos, son las bolsas. Podemos darle un poquito de definición. Pero bueno, continuamos con lo que estábamos haciendo. Ahora vamos a dibujar esta forma geométrica que forman los pelos en la parte superior de la cabeza. Es muy simple, hacen más o menos así. No es necesario definirlo, sino aproximadamente la forma geométrica. Y el pelo de la parte izquierda de la cabeza, más o menos el ancho, por esta parte, el ancho corresponde, o se puede ver que es un ancho similar a este ancho del vertical de la parte de los ojos, del ojo, la parte derecha de la cabeza. Más o menos este ancho. De aquí a aquí, este ancho más o menos. Trazamos el efecto geométrico y aquí vemos que las patillas coinciden casi con la línea de los ojos, casi. Entonces, vemos que esta parte hace un triángulo así y luego la otra parte que ya sería más o menos así.
Estas formas geométricas nos permiten dibujar sin miedo y es un elemento, un truco que funciona muy bien, sin tener en cuenta muchos conceptos clásicos. Vamos a dibujar lo que es la oreja de la parte izquierda de la cabeza y vemos que la parte superior de la línea de la oreja coincide con la línea de las cejas aproximadamente. Ahí. Dibujaríamos esta forma de aquí primero. Esta coincide un poquito más abajo que la línea del punto de las patillas, casi igual, digamos que casi igual. Aproximadamente. Y luego trazamos una línea con esa inclinación y el comienzo de la oreja, de esta oreja, la parte inferior, coincide más o menos con la línea de la aleta, de esta aleta de la nariz. Terminamos dibujando un poquito la oreja, definiéndola. Y aquí en el principio de la oreja, por la parte inferior, vemos que coincide con la barbilla. Trazamos más o menos una línea que correspondería a esta línea curvada del cuello y de la barbilla. Y aquí trazaríamos un poco el cuello. Luego dibujaríamos sin miedo un poco lo que es el traje, la ropa. Esta línea de la ropa del hombro, de la parte derecha, coincide más o menos con esta línea que hemos trazado antes, de la sombra, aquí. Y esto ya nos serviría, el comienzo del cuello en esta parte de la barbilla coincide con la esquina de la barbilla, más o menos. Lo importante es la cara. Teniendo estos elementos geométricos, nos puede ayudar a determinar todos los detalles, pero estos elementos geométricos son básicos y son principales y muy necesarios a la hora de utilizar esta forma de dibujar. Si está bien hecho, y lo podemos corregir al final, esas formas geométricas le podemos dar un poquito más de forma y podemos corregirlas un poco. Luego trazaríamos los detalles del dibujo. La forma de los ojos, un poquito mejor la forma de la nariz, el bigote, por ejemplo. El que dibuja de este modo, mediante este método inhabitual, no representa las cosas que son como vemos, pero nos permite utilizar el ojo sensitivo al reaccionar frente a la luz. Por lo tanto, las formas tienen para el pintor, el dibujante, existencia por sí mismas. Son simplemente elementos geométricos producidos por los efectos de luz y sombra, como decía antes, y se deben de dibujar por la luz y por la forma y su concepto. O sea, y no por la forma y su concepto. Ahora lo que realizaríamos serían los detalles. Le daríamos forma a los ojos, etcétera, etcétera. Al pelo le daríamos forma, definiríamos más los elementos y poco a poco. Bueno, espero que os haya gustado esta forma de dibujar. Voy a hacer otros vídeos para aclarar mejor este concepto. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.